Hoy tenemos un tema poco habitual para un video. Hoy quiero hablar de cómo hacen negocios las grandes empresas, de cómo hacer negocios, de los fondos de cobertura y de los inversores profesionales que gestionan el mercado, que crean el máximo de movimientos comerciales en el mercado. Y este conocimiento será muy útil incluso para los comerciantes privados. Porque si pensamos como las grandes empresas y tomamos decisiones como ellas, ganaremos mucho más dinero en el mercado y aprovecharemos al máximo todos los movimientos. Y de hecho, todo el secreto reside en una vela, 2 como mucho. Suena bastante extraño, pero si eliminamos todos los indicadores del gráfico, si no nos preocupamos por el análisis fundamental, entonces todo puede reducirse a un simple principio: la búsqueda de liquidez. Hablemos de cuál es nuestra liquidez. La liquidez es el volumen de operaciones de compra y venta. En la estrategia Price Action y en el análisis de los movimientos comerciales, utilizamos a menudo el concepto de liquidez como el área a partir de la cual muchos operadores realizan operaciones al alza o a la baja. Por ejemplo, en este gráfico podemos marcar aquí la zona de liquidez. Aquí está el límite superior. Aquí está el límite inferior. También suelen denominarse zonas de apoyo. Es decir, cada vez que el gráfico se acerca a esta zona, las órdenes de compra pendientes se activan aquí. Y a estos precios, a muchos operadores del mercado les resulta rentable comprar. Y precisamente en esta zona se concentra la alta liquidez para la compra. Y lo mismo puede decirse de la venta si nos anticipamos a estos niveles. Aproximadamente en los precios, desde donde tuvimos rebotes la última vez, veremos dónde tenemos una zona de liquidez para vender, donde están los stop losses de otros o las operaciones pendientes de vender a esos precios. Porque a estos precios es rentable vender para muchos operadores y muchos fondos. Y la teoría general es que cada vez que nos acercamos a esta marca, tenemos que abrir operaciones en la dirección opuesta. Pero la liquidez que crean los operadores privados como tú y yo, y la que crean las grandes empresas, es muy diferente. Tú y yo podemos entrar en cualquier punto del mercado, y sabemos con certeza que en este momento habrá algunas órdenes de venta o compra en la pila de precios. Podremos hacer nuestra operación. Pero, ¿qué deben hacer las grandes empresas cuando quieren hacer su negocio? Por ejemplo, este año hemos asistido a las mayores recompras por parte de Apple, la mayor operación de recompra de sus propias acciones por valor de $100,000 millones. ¿Qué debe hacer Apple en una situación así? Si se limita a lanzar una orden de mercado por $100,000 millones, el precio bajará mucho porque creará una fuerte oferta en el mercado. Y en este caso, ¿qué hacen las grandes empresas cuando necesitan llegar a un acuerdo de este tipo? Las grandes empresas o fondos crean liquidez para sí mismos. Buscan las zonas en las que se encuentra el máximo número de órdenes y realizan operaciones en ellas. Por lo tanto, también recogen las pérdidas de parada de los comerciantes ordinarios, que eran solo el comercio, y en su costa, a expensas de estos pequeños comerciantes, hacen sus operaciones en menos a los comerciantes que estaban de pie en estas posiciones. Ya he mostrado dónde están las zonas de oferta y demanda en este gráfico. Y así, siendo Apple, haríamos una operación justo por debajo de donde se encuentra esta zona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quisiéramos encontrar una venta, iríamos un poco más arriba de donde se encuentra la zona de demanda. Porque para nuestra operación utilizamos todos los stop loss y todo el volumen de liquidez que se encuentra en esta zona. Si quisiéramos realizar una operación de compra, colocaríamos nuestra orden un poco más abajo que sobre un gran volumen de liquidez situado en esta zona, y se apoderarían de toda esta zona de liquidez. Pero, ¿cómo determinar dónde están estas zonas de liquidez y cómo entrarán los grandes en esta situación? Para ello, solo necesitamos una vela que se encuentra en el marco de tiempo diario. Para determinarlo, tenemos que ir al marco de un día y mirar la última vela diaria.
cuál fue el volumen de negociación ese día, si la vela es tan pequeña como ahora, podemos tomar las 2 o 3 últimas velas y utilizarlas como guía. Es decir, ¿cuál ha sido la liquidez en los últimos 3 días? ¿Dentro de qué zona se ha movido el precio? Siguiente. En este marco de tiempo diario, ponemos 2 líneas en el cuerpo de las velas, una en la parte superior y otra en la inferior. Aquí estaba el valor más bajo en 3 días, y aquí podemos establecer nuestro punto de referencia para la zona de liquidez. A continuación, para buscar ofertas específicas, cambiaremos a ofertas más pequeñas, como 15 minutos, y estas son las zonas que hemos trazado a nivel de un día. Están trazadas en el gráfico. Podemos navegar por ellas. Estas son las 2 líneas azules de los últimos 3 días. Así que ahora nuestra tarea es hacer tratos para que estén por debajo de estos niveles. Dentro de estas reglas azules se encapsula la liquidez de 3 días. Así que, esta es la historia del precio. En 3 días no bajó de esta marca y no subió de esta marca. Resulta que si el precio está por debajo o por encima de estos valores, este precio será muy interesante para las grandes empresas. En esta zona está más barata que en los últimos 3 días y está por debajo de la zona de liquidez general, lo que significa que podemos colocar una orden de compra pendiente en este nivel un poco más bajo que la zona de liquidez establecida. Marquemos con un color diferente, como el rojo, y usted puede poner una orden pendiente del límite de compra por adelantado en su terminal a 116.650. Este es el precio específico de Bitcoin, ya sea más o menos $200. Y si este pedido funciona, con una enorme probabilidad nos hará ganar mucho dinero, porque el precio será muy favorable para los jugadores y para los grandes jugadores. Y lo harás. Entrarás en una posición con ellos y utilizarás su enorme liquidez que añadirán al mercado para ganar dinero. En otras palabras, si el gráfico cae a este precio, es muy probable que entren en la operación grandes agentes de liquidez, que crearán una gran demanda en el mercado y por tanto empujarán los precios al alza. Y junto con eso, con ese precio, vamos a ganar dinero en el comercio hacia arriba. Exactamente la misma lógica para las operaciones a la baja, justo por encima de la zona de liquidez designada. Podemos colocar una orden de venta pendiente a un precio de alrededor de $123,000 por Bitcoin. Una vez que el precio se acerque a esta zona, trabajaremos con los grandes operadores para crear liquidez para vender. Por supuesto, nuestro volumen de negociación no desempeñará ningún papel en este caso, sino que utilizaremos el volumen que crearán los grandes operadores y, junto con ellos, ganaremos dinero con la caída de los precios y obtendremos beneficios. No tiene por qué operar solo con esta estrategia. Puede utilizar su estrategia habitual para operaciones a más corto plazo y para operaciones más rápidas, pero asegúrese antes de comenzar su sesión de trading de mapear estos niveles y colocar órdenes pendientes justo por encima y justo por debajo de ellos. Estos, además de su estrategia, pueden funcionar muy bien y aportarle beneficios adicionales. Es decir, no solo negociará con su estrategia, sino también con estrategias de bloqueo de órdenes de los grandes operadores. Y estas operaciones en promedio hacen mucho más dinero que las operaciones regulares en su marco de tiempo con sus estrategias. Una estrategia muy simple, un algoritmo muy simple de acciones que usted puede hacer cada mañana antes de comenzar su comercio. Como estas órdenes están pendientes, ni siquiera tiene que seguir el mercado. Si el precio se acerca a este límite rojo o inferior, las operaciones se abrirán automáticamente. Y también puede establecer stop loss y take profit en estas operaciones por adelantado y ganar dinero junto con los grandes jugadores del mercado.